Muchos de nosotros hemos visto cómo los días 28 de cada mes, y no se diga del mes de octubre, encontramos a muchos católicos devotos a San Judas Tadeo. Inclusive en la iglesia de San Hipólito, ahí en el crucero, en Reforma e Hidalgo, podemos encontrar esta iglesia donde la peregrinación mensual, pero sobre todo la de cada año, es masiva. Muchos niños, jóvenes, familias y adultos mayores devotos al apóstol San Judas Tadeo. Por ello, hoy que estamos muy cerca de celebrar su fiesta, queremos hacer no solo memoria de este apóstol, sino más bien dar un tiempo específico para mirar el ser y el quehacer de un apóstol, de ese grupo de 12 que caminaba muy cerca de Jesús, el cual nos enseña el camino que se recorre para comenzar a ser discípulo y terminar siendo un enviado, es decir, un apóstol. De eso es de lo que hoy juntos vamos a reflexionar. Están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. En el Evangelio de Marcos leemos atentamente cómo Jesús llama a sus discípulos para dos cosas fundamentalmente. Primero, para estar con Él y enseguida para enviarlos a predicar. Este es el camino del discipulado y el apostolado, lo que hoy mismo el Papa Francisco en el documento La Alegría del Evangelio denomina discípulos y misioneros de Jesucristo, inspirado en el documento de Aparecida, donde los obispos de América Latina hicieron un llamado a todos los católicos de este continente a pasar de ser simplemente bautizados a vivir su bautismo siendo discípulos y misioneros de Jesucristo. Lo que podríamos decir, discípulos y apóstoles del Señor. Así pues, el apóstol San Judas se convirtió en un hombre llamado por Jesús para ser primero discípulo, sentarse a sus pies, observar las actitudes de Jesús, mirar con detenimiento las palabras, las acciones del Maestro y así poder aprender a ser discípulo de Jesús. Y enseguida vivió las primeras experiencias de los mismos evangelios donde nos dan cuenta de la misión a la que Jesús envió a sus discípulos para convertirse en apóstoles. Así lo vemos cuando Jesús envía a aquellos 72 a anunciar el reino, cuando Jesús los envía a anunciar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y así se convierten en los que anuncian la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y la llegada del reino en medio de nosotros. Ser apóstol, pues, es ser enviado del Señor. Pero yo quisiera, de manera explícita, comentar con ustedes algunas características de cómo se es apóstol. Se es apóstol en la medida en que se es creyente. Es decir, nadie que no crea en Jesucristo el Señor puede ser verdaderamente apóstol, porque es la palabra de Jesús que ha transformado la vida del hombre la que le da este llamado interior. El mismo Papa en la Alegría del Evangelio comentará que es tanta la alegría que se recibe en el corazón de haber tenido una experiencia personal de encuentro con Cristo, que esa alegría no se puede ocultar,
que esa fe que se provoca en el corazón no se puede dejar de lado. Y es precisamente ahí donde uno comienza a ser creyente, dando una respuesta específica de fe, de testimonio. Nos convertimos en testigos del Señor, en apóstoles de Jesucristo, cuando creemos en su palabra, cuando nos dejamos transformar por Él, cuando verdaderamente creemos en Jesús. Nos postramos delante de Él como aquel leproso que regresó a agradecer por la bendición que había recibido. Y el Evangelio nos dice que a partir de ese momento fue tras los pasos de Jesús. Solo puedo ser apóstol si creo en Él, en Jesucristo el Señor, y soy un testigo suyo. Se es apóstol solo enraizado en una vida espiritual, es decir, una vida en el Espíritu, tal como Jesús nos lo mostró. Porque en todo el Evangelio de Lucas vemos cómo el Espíritu Santo mueve a Jesús en todo lo que hace, en lo que dice. Esto ocurrirá en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús dirá, inspirado en el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, es decir, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a curar a aquellos enfermos, a dar la vista a los ciegos, a hacer que caminen los que no caminan, a anunciar el año de gracia. Este espíritu que mueve toda la misión de Jesús es el mismo espíritu que convierte al cristiano en un verdadero apóstol, movido por el Espíritu. El apóstol Pablo lo dirá también en una de sus cartas a las comunidades que había él engendrado en la fe, que nadie de nosotros podía decir Jesús es el Señor si no era movido por el Espíritu, es decir, el Espíritu que inspira en el corazón la experiencia del Dios vivo, del que ha marcado mi vida y ahora me llama, me guía, me impulsa a llevar este anuncio alegre del Evangelio a quienes no lo conocen. El apóstol es un hombre guiado, inspirado, movido y sostenido por el Espíritu Santo. Se es apóstol cuando se opta por vivir de una manera concreta el Evangelio. Y es que verdaderamente el apóstol está inspirado por las palabras de Jesucristo en el Evangelio, por su ejemplo. El verdadero apóstol cambia radicalmente su modo de vivir, como lo dirá el apóstol Pablo, dejando el viejo yo, es decir, el modo antiguo de vivir, donde solo se buscaba el propio placer, el propio tener y el propio poseer en las riquezas. Inclusive, aquellos que son apóstoles han renunciado a su modo de vivir anterior para comenzar a vivir conforme el Evangelio. Tantos hombres y mujeres a lo largo de estos 20 siglos, santos y santas, hombres que radicalmente viven el Evangelio, dejan sus antiguos criterios, modos y pensamientos que los llevaban a alejarse del proyecto de Dios y que ahora, a la luz del Evangelio, viven para ser apóstoles siendo fieles al ejemplo de Jesucristo, el Maestro. Se es apóstol cuando se tienen convicciones de vida cristiana, es decir, cuando nos rigen los valores del Evangelio, cuando nos rigen las actitudes de Jesús. Tal como Pablo lo va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Vivan según el Maestro nos ha enseñado, dejando esa vieja levadura y tomando esa levadura que fermenta nuestra masa, es decir, nuestra vida, y la impregna de Evangelio. Valores que nos llevan a vivir con expresiones donde sabemos que dependemos de Dios, que creemos en un Dios que nos ha creado y que nos sostiene con su mano. Cuando creemos en el Dios que es toda gratuidad,
todo don, y que así como Él nos bendice y llena nuestra vida de abundantes dones, carismas, talentos, estos los ha colocado en nuestra vida para servir a los demás, para compartir nuestra vida con los hermanos. Convicciones que nos dan a nosotros la capacidad de descubrir que en nuestra vida somos acompañados por Él en todo momento y podemos poner en práctica estas virtudes, cualidades, dones en cada momento y circunstancia que vivimos, es decir, en la vida cotidiana. Porque si alguien es apóstol de Jesucristo, no se le nota su ser de apóstol solo dentro de las acciones y actividades en la iglesia, sino fundamentalmente en sus acciones cotidianas de todos los días, en su trabajo, en medio de su familia, en el cumplimiento de sus obligaciones, en aquello que logra inspirar a los que están a su alrededor. Ser apóstol de Jesucristo es tener estas convicciones como criterio de vida inspirados en el Evangelio. Se es apóstol cuando se reconoce que la espiritualidad y la pastoral jamás van separadas. Es decir, que la espiritualidad del apóstol se convierte siempre en un compromiso, en un estilo de vida que le compromete todo su ser y toda su existencia. Que no hacemos un apostolado concreto solo por momentos, sino que somos apóstoles de Jesucristo en todo momento, que somos enviados a amar y servir siempre, tal como lo decía San Ignacio de Loyola, amar y servir siempre. Ese es un verdadero apóstol, el que es consciente de que ha recibido un llamado de Jesucristo y que lo traduce en su vida con acciones, palabras y actitudes muy concretas, que no simplemente hacen ver el tipo de persona que es Él, sino quién está inspirando su vida. Y ese es Jesucristo y el Espíritu que le moldea el corazón, las actitudes y la conciencia de una manera cristiana. Es decir, es otro Cristo aquí en la tierra. Ese es el verdadero apóstol, el que en su vida muestra el ser de Jesucristo. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón este llamado de Jesucristo a ser apóstol, a ser su misionero, a ser testigo de Él? Hoy seguramente, con estas características que hemos dado, te darás cuenta que en muchos momentos de tu vida has dado respuesta a este llamado del Señor. Y si aún no lo has hecho, entonces hoy el Señor te llama a ser apóstol. ¿Cómo serlo entonces? Entrégale toda tu vida a Él. Conságrale lo que eres. Ofrécele lo mejor que tienes y pídele que en aquellas fragilidades y debilidades tuyas sea su Espíritu el que te sostenga, el que te pula, el que te dé la capacidad para ser un apóstol suyo en medio de la vida en la que vives. Hoy la Iglesia sigue necesitando de muchos discípulos misioneros, discípulos y apóstoles de Jesucristo, capaces de ofrecer de su tiempo, de su servicio, de sus dones, de sus carismas a aquellos que necesitan el anuncio explícito de Jesucristo. Hoy vence ese miedo, esa duda y ese temor para ser un verdadero apóstol del Señor. Hoy date cuenta que Jesús te dice, ven y sígueme, como le dijo a aquellos hombres de Galilea, como en aquella tarde cuando aquellos dos les dijo, vengan y lo verán. Así, hoy tú acércate a la vida de Jesús y conviértete en un apóstol suyo. Piensa el servicio que puedes ofrecer, tanto dentro de la iglesia como en las circunstancias concretas en las que hoy vives. Y desde ahí, ser un verdadero apóstol de Jesucristo, como lo fue San Judas Tadeo. Si este video te gustó, dale like, regálanos un comentario, compártelo con aquellos que tú consideres
que les pueda ser de utilidad. Y no te olvides que con nosotros también podrías hacer un apostolado hoy. Invita a otros a que se suscriban a nuestro canal y a que reciban nuestro material que habitualmente ponemos en tus manos. No te quedes con aquello que has recibido. Compártelo y sé un verdadero apóstol de Jesucristo. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.